quien es la doctora, perdón, un segundito, es la doctora Alexandra Barrezueta, quien es médico cirujana por la Universidad Central del Ecuador, es médico especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Es especialista en microcirugía por la Universidad de Buenos Aires, médico especialista del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, número 1, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y es médico especialista asociado a Axis Hospital. El día de hoy la doctora nos traerá el tema paciente quemado, clasificación y manejo. Doctora Barrezueta, muy buenas tardes, bienvenida al Congreso. En este momento usted puede activar su cámara y compartir la pantalla de su presentación. ¿Estamos? Sí, Doc, estamos. Ahora tenemos en pantalla su presentación. Se le escucha bien y también le estamos visualizando perfectamente. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de este tema importante. Es un desafío en el diagnóstico y tratamiento para todo el personal de salud. En esta época de pandemia, realmente el número de quemados y de traumatizados no ha disminuido. Los accidentes domésticos han aumentado seriamente. Nos pusieron a las mujeres a cocinar cuando no lo sabíamos hacer y muchas con alcohol en la mano fuimos a aprender la cocina. Así que realmente ha sido importante la cantidad de quemaduras. Lo más importante para comenzar con esta presentación es saber la anatomía del órgano más extenso del cuerpo, como sabemos todos, que es la piel. La piel, todos sabemos, formadas por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, la capa más superficial, 98% de queratinocitos y el 2% por melanocitos, que son los que nos dan el pigmento de la piel, y obviamente los corpúsculos sensitivos, que son los de Merkel y de Langerhans. Y la dermis, ¿sí? Por mayor parte formada por fibroblastos, por glándulas sebáceas, por folículos pilosos de estructura extremadamente importante para la regeneración de la piel, por glándulas sudoríparas y varias estructuras. En este esquema vamos a ver la epidermis, las papilas dérmicas, de donde sale la dermis papilar y obviamente la dermis reticular o profunda, que termina invaginada en un folículo piloso a partir de donde va a regenerar la piel, los plexos dérmicos y subdérmicos, y la hipodermis o tejido celular subcutáneo, importante también para el tratamiento y la comprensión de las distintas quemaduras. Las funciones de la piel creo que las conocemos todos. Una de las más importantes es primero nuestra presentación, es el contacto con el medio ambiente. La otra, obviamente, es la protección de las infecciones. Va a prevenir la pérdida de fluidos y, muy importante, la regulación de la temperatura corporal. Estas son las que todos nosotros conocemos. Sin embargo, las funciones de la piel son múltiples. Vamos a ver que primero es nuestra relación social con el entorno. Muchas veces la piel, pongamos un ejemplo, un paciente con una herida facial severa, simplemente ya es un paciente estigmatizado. Esa es una de las funciones importantes de la piel. Obviamente inmunitaria, la piel es nuestra presentación ante el antígeno, la homeostasis, la regulación de la temperatura sensorial. Y de vez en cuando no es malo salir a tomar un poco de sol, aunque sea en esta época, por la síntesis de la vitamina D
y la secreción de algunas de las sustancias. ¿Qué es una quemadura? Muy sencillo, simplemente es la pérdida de sustancias, es decir, la pérdida de las diferentes capas de la piel producida por muchísimos factores. Pueden ser por calor, por frío, por agentes químicos, electricidad, por radiaciones. ¿Qué depende de esto? Nos va a llevar a las distintas profundidades que nos van a orientar y determinar cuál es la profundidad y las complicaciones siguientes. La etiología. Tenemos muchísimos factores. Siempre dividimos los factores en agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los más comunes de los agentes físicos, el sol, el flash, es decir, un calor irradiado, expandido, líquidos, gases, cuerpos sólidos, incluido en este grupo también las radiaciones ionizantes y la electricidad, distintos casos. Aquí, eléctrica, flash, escaldadura o agua caliente. Son los casos típicos por agentes físicos. Veamos agentes químicos, pueden ser ácidos, álcalis, medicamentos. Aquí vemos una mano quemada de tercer grado por extravasación de quimioterápico. Y aquí vemos una secuela con una apertura bucal cero con quemadura del esófago porque es quemadura por álcali. Y obviamente tenemos los agentes biológicos. O sea, hay muchas sustancias vegetales y animales. Una de estas, la más común, nuestras famosas medusas. Las causas, muchísimos. Etiológicamente, siempre pues, escaldaduras son las más comunes. Seguimos las por llama directa. Estas son por fuego, por flash, las químicas y todo el resto de quemaduras, incluidas por fricción, por radiación, por frío, en menor porcentaje. Muy importante siempre que vamos a saber que toda quemadura va a llevarnos hacia un daño. ¿De qué depende? De la temperatura, del tiempo de exposición a esta temperatura, del espesor de los tejidos. Por ejemplo, la cara, la piel más fina del cuerpo, sobre todo en los párpados, va a tolerar menos la exposición que la palma de las manos, sin dejar de ser importante las manos. ¿Por qué? Porque se convierten en áreas críticas. La piel humana, al ser una piel no pilosa, resiste mucho menos a los factores de quemadura que en otras especies. Esto es bien importante, no nos olvidemos lo poco que resiste la piel. Sin dañarse, máximo nos resiste 44 grados. Cuando hay una temperatura de mayor de 50 grados, que no es demasiado, los daños ya pueden ser irreversibles, provocando ¿qué? Una desnaturalización o una destrucción de los tejidos. Este cuadro es muy importante. Veamos que a 50 grados en 2 minutos ya hay una quemadura profunda. En este caso el ejemplo es por agua caliente. En 20 segundos ya hay una quemadura a 55 grados. Y en 5 segundos hay una quemadura profunda, en 5 segundos. Esto es muy importante y esto se ve en niños, en niños. Por eso los niños tienen que ser alejados, alejados de cocinas, de ollas, porque son las causas más frecuentes de quemadura. Vamos a la fisiopatología local. Vamos a ver aquí 3 zonas marcadas como A, B y C. Estas son las zonas muy comunes de Jackson que vemos en la mayor parte de quemaduras. Vamos a ver una zona A central, una zona B y una zona C, importante para el manejo de los quemados. La zona A. Esta es una zona A, que es la parte que veíamos en blanco, aquí marcada en negro, es la zona coagulada, es decir, es la zona
inviable, es la que se ha provocado ya una destrucción y simplemente vamos a tratamiento quirúrgico. La zona B, marcada aquí en gris, es nuestra zona a cuidar. Esta zona es la que nos puede llevar hacia esto si no tenemos un buen manejo. Es decir, puede ir a un daño irrecuperable. Esta es la zona de éstasis vascular. Y tenemos una zona C marcada en rosada, que es simplemente la zona a donde llegan todos los tejidos inflamatorios y los marcadores con el tejido de inflamación y de vasodilatación del flujo para la curación de las heridas. Vamos a la fisiopatología de las quemaduras. Simplemente tenemos dos fases, una aguda que es antes de las 72 horas y la llamada subaguda que va más allá de las 72 horas. En la fase aguda, ¿con qué comenzamos? Siempre con el shock hipovolémico. Lo más importante en los quemados en la fase aguda es el shock hipovolémico, habiendo un aumento de la permeabilidad capilar que causa un secuestro de líquido, y esto a nivel de las células nos lleva a un aumento de la evaporación. Todos estos fenómenos en conjunto terminan en la pérdida del volumen plasmático, la disminución del gasto cardíaco y de aquí a todos los fallos sistémicos que las quemaduras nos provocan. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes en los quemados? La respiratoria, la cardíaca y la alteración renal. ¿Qué es lo primero que vemos? Un paciente hemoconcentrado. Esta hemoconcentración nos lleva a un desequilibrio hidroelectrolítico con un aumento de la glucosa que nos lleva a una leucocitosis y alteraciones en la coagulación con la trombocitopenia. Todos estos factores y estas alteraciones son en la fase aguda, es decir, antes de las 72 horas. Vamos a la fase subaguda, que es la parte en donde la mayor parte de los pacientes fallecen o se complican. ¿Con qué se inicia esto? Con una poliuria que es compensatoria. Obviamente esto nos lleva a una anemia refractaria, usualmente la caída de la hemoglobina y el hematocrito a veces puede llegar hasta 10 puntos. Es el momento en donde requieren la reposición. Obviamente comienza el hipercatabolismo con un exceso en el consumo proteico. Puede llegar hasta 4.000 a 7.000 calorías. Todo esto, al haber el déficit proteico, nos lleva a un desequilibrio nitrogenado. Este desequilibrio nitrogenado sigue su cadena hacia las alteraciones en el metabolismo, al desequilibrio hidroelectrolítico y el paciente termina falleciendo por el fallo multisistémico. Vamos a las clasificaciones. Lo más importante es la gravedad de la quemadura para establecer el pronóstico. ¿De qué depende? De la profundidad, que ya vamos a ver las diferentes clasificaciones, la extensión de la quemadura, la localización. No es lo mismo quemarse un brazo que quemarse una mano. Siempre las zonas críticas, y lo vamos a insistir permanentemente, son las manos, la cara, la región perineal y heridas cerradas. Las edades extremas de la vida, es decir, niños y ancianos, la gravedad es mucho más alta. Obviamente, si ha habido o no compromiso de la función respiratoria, es decir, intoxicación por monóxido de carbono. También el agente causal. Siempre es más grave una quemadura eléctrica o una quemadura química que cualquier otro tipo de quemadura. Y obviamente las patologías previas o preexistentes nos aumentan el riesgo y llevan a este círculo central en que el paciente termina convirtiéndose en un paciente crítico. Las clasificaciones, esto es muy importante que manejemos tanto los cirujanos plásticos como toda la población médica y paramédica en general. Siempre se clasifican por la profundidad, por la extensión
y obviamente por las tablas de gravedad. Vamos a ver por la profundidad. Por la profundidad siempre tenemos muchas clasificaciones. Aquí vamos a poner a lo mejor la que más manejan, primero, segundo, tercer grado, las conocidas y en algunos textos descritas como las de cuarto grado. Esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos que saber las mismas clasificaciones. Por ejemplo, si nos llega a la emergencia que nos digan un paciente de segundo grado, nos puede decir así, superficial, esta según Converse, pero en Latinoamérica la que más se maneja por ahora es la de Benaín, es decir, tipo A, que corresponde a primer grado, que se ha quemado únicamente la epidermis, ¿sí? Y por supuesto el pronóstico va a ser bueno y va a ir a su recuperación. La de segundo grado se divide en superficial y profunda. Igual con Benaín es ABA y ABB. La BA o segundo grado se quema solo la primera capa de la dermis, que es la papilar, y este es un paciente que va a ir a la recuperación seguramente en 15 días sin tratamiento quirúrgico, pero también son las que requieren cuidado porque se pueden profundizar. Las ABB son de segundo grado, pero ¿qué pasó aquí? Es dérmica profunda, se quedó dermis, epidermis, papilar y reticular, pero quedaron intactas la hipodermis. Este paciente no va a epitelizar. Como insistimos, se quemó el folículo piloso de la dermis reticular, seguramente va a requerir tratamiento quirúrgico. Y las tipo B, tercer grado, son de espesor total, es decir, se quemaron piel, dermis, epidermis, hipodermis y muchas veces llega a planos musculares o planos óseos y por ende este paciente va a requerir tratamiento quirúrgico y su pronóstico es reservado. Lo mismo, importantísimo lo que les digo, Benaín, mi jefe de unidad de quemados, esta es la tabla más común y la más sencilla. Vamos a terminar diciendo las tipo A, las tipo AB y las tipo B. Las tipo A siempre superficiales, son flictenulares, rojas, son sangrantes, no descamativas, sino exudativas, duelen mucho. Estas se supone que tienen que ir a una regeneración espontánea. Sí, van a producir una epitelización y el resultado estético va a ser bueno. Lo más probable es que si se expone al sol solo quede una hiperpigmentación. Y las tipo AB o las de segundo grado tienen una flechita hacia los dos lados. Depende del tratamiento que le demos. Puede venir hacia acá o puede venir hacia acá. ¿Qué es estas? Las tipo B. No tienen flictenas, son correosas, no son dolorosas, están descamativas, su cicatrización va a ser muy mala y el pronóstico del paciente es malo. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de clasificaciones. Vamos a ver los ejemplos típicos. Aquí tenemos la de primer grado. Creo que todos hemos estado expuestos al sol, todos nos hemos quemado, todos hemos sufrido, pero nos ha pasado. Se presentan eritematosas sin ampollas, es importante, nos pelamos y obviamente nos duele, pero no pone en riesgo nuestra vida. ¿Qué se ha quemado? La epidermis. ¿Sí? No requieren sino tomar un poquito de agua y no pueden dejar o no deben dejar hiperpigmentaciones. Sin embargo, importante saber que la exposición solar permanente también nos va a llevar a otro tipo de lesiones posteriores como son los cánceres de piel, así que mejor lo evitemos. Vamos a las de segundo grado, como dijimos, segundo grado superficial o ABA. Son de espesor parcial, alcanza, aquí podemos ver, porciones parciales, solamente estamos viendo quemada la dermis papilar, los folículos pilosos intactos, lo típico, la piel moteada, exudativa, que estamos viendo aquí, con ampollas, sumamente doloroso porque han quedado expuestos los corpúsculos, ¿sí? Esta requiere tratamiento, ¿sí?
Ahora, vamos a las ABB o segundo grado profundo. Se quemaron las capas, se quemaron las capas de la dermis papilar, reticular, ¿sí? Las cicatrices, si las dejamos aquí espontáneamente, van a ser de muy mala calidad, por lo tanto pueden requerir cualquiera de los tratamientos quirúrgicos. Ya vemos una zona blanquecina, ha disminuido el dolor y obviamente se quemaron los folículos. Vamos a las de tercer grado. Las de tercer grado se quemó todo el espesor de la piel, epidermis, dermis papilar reticular y la hipodermis. Miren los plexos quemados, los folículos no tienen, los folículos están quemados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta cicatrización siempre se va a producir por segunda intención, por lo tanto su resultado estético va a ser malo, no va a haber degeneración. ¿Cómo son? Es correosa, blanca. Ustedes ven aquí un tejido blanquecino, importante reconocerlo, es seco, moteado. Al paciente no le duele, la piel está extremadamente seca. Aquí también vemos otra y vamos a ver un ejemplo de la que se califica como cuarto grado. Usualmente estas son eléctricas, hay una destrucción completa, ustedes aquí ven el borde, está quemado el músculo, incluso puede haber quemaduras hasta el hueso. Ahora, según la extensión tenemos muchísimas clasificaciones. Esta es una de las más comunes, tenemos estas tablas, son las de la Browder, y aquí tenemos también la famosa regla de los 9. Importantísimo saber que todos los 9, ¿sí?, nos van a sumar para que lleguemos a un 100. Esta tabla, fíjense, este es de un niño de 1 año o menos y esta es de un paciente de 15 años hasta adulto. La cabeza en un niño lactante es del 18%. Los niños son cabezones, de piernas cortas y tórax más estrecho. Entonces, la cabeza 18%, el tórax 32% y cada miembro 15%. Vamos disminuyendo hasta llegar a la famosa regla de los 9 en el adulto. Sí, esto es muy importante saber esta tabla. Entonces, una quemadura en un niño, aparte de su edad, si es en la carita, en la cabeza, es mucho más el porcentaje de superficie corporal quemada. La regla de los 9. No se olviden que todos estos 9 nos llegan a un 100. Sí, aquí está en un niño. Miren, aquí es 13% cada miembro. En el adulto es 18. Son 9 cada pierna, 9 cada muslo, 18 tórax anterior, posterior, cada miembro, la cabeza, el cuello, 1 y la región genital 1, lo que nos hace un gran total de 100. Esta es la regla de los 9 de Wallace. Una forma más sencilla, cuando la extensión es pequeña, es la regla de la palma de la mano. Aquí está mal dibujada, es simplemente sin los dedos, el 1% de la palma del paciente, solamente la palma, es el 1% aproximadamente, pero de la palma de la mano del paciente. Vamos a los índices de gravedad. Parecen complicados, pero no lo son. Esto es muy importante y esto nos va a dar el pronóstico y el tratamiento. Piensen que una quemadura superficial, es decir, grado 1 o A, es leve solo hasta el 10%. Si es más del 60%, se convierte en una quemadura crítica. Las profundas, es decir, las de tercer grado, 1% puede ser leve. Si vas a pensar más del 30%, es una quemadura crítica. Tenemos muchísimos índices, importante que todos los sepamos y es general. La más común es el índice de Garcés. Es sencillo. ¿Cómo se hace? Es la edad por el porcentaje de quemadura. Tipo A multiplicamos por 1, tipo AB por 2 y tipo B por 3. Hagamos un ejemplo sencillo. Pongamos que hagamos un ejemplo. A ver,
La edad, pongámosle que tiene el paciente 20 años, que tenga el 40% de quemadura tipo A, que tenga de AB el 10%. Esto multiplicamos por 2 nos da un total de 20. Y un 2% de tercer grado multiplicamos por 3 nos da 6. Serían 20 más 40, 60, más 20, 80. Tenemos 86 el índice que nos da. ¿Cómo es esto? Si nos sumamos de 21 a 40, la quemadura es leve. El pronóstico del paciente para su sobrevida es bueno. De 41 a 70, moderada. De 71 a 100 es grave. En el ejemplo que hicimos nosotros, es un paciente grave a pesar de tener solamente el 2% de tercer grado. Si tiene entre 101 y 105, es crítico. Hagamos otro ejemplo. Pongamos que tenga el 50% de superficie corporal quemada de tercer grado. Si sumamos 50 por 3, ya tiene 150. Y si tiene 50 años, 200. Ese es un paciente con una sobrevida excepcional. Esos pacientes tienen el porcentaje de fallecimiento de mayor del 80%, con 50% de superficie corporal quemada. Reglas fáciles, hay varias, todas se manejan de acuerdo a estas tablas. Vamos a la toma de decisiones. ¿Cómo son las tomas de decisiones? Como cualquier paciente crítico. Lo más importante es que tiene que ser inmediata, no dilatarla, con la menor de comorbilidades. ¿Y a qué vamos? A disminuir el porcentaje de fallecimientos. Esto son criterios de derivaciones. Siempre tenemos que pensar cómo tratamos a estos pacientes. Si son quemaduras leves, menores del 10%, pero que sean grado 1 o 2, en niños o menor del 20% en adultos, simplemente pueden ser ambulatorias. ¿Cuáles requieren derivación a centros especializados? Pacientes, aunque sean con quemaduras leves, pero que sean en zonas críticas. Insisto, de las zonas críticas: manos, cara, región perineal o región genital. Cualquier paciente que tenga del 20 al 60% de quemadura tiene que ser trasladado. ¿Por qué? Porque requiere tratamiento, hidratación, vigilancia, personal entrenado. Cualquier quemadura extensa que haya sido con lesión inhalatoria o que tenga traumatismos o comorbilidades. Por favor, insistimos, en pacientes que tienen lesiones inhalatorias es muy importante, por favor, el traslado a centros especializados. Nuevamente, los criterios de hospitalización. Niños, por favor, en menores de 5 años con quemaduras que sean de segundo o tercer grado, por favor, hospitalizaciones. Nuevamente, quemaduras en cara, cuello, región genital. Cualquier quemadura eléctrica puede ser de alto voltaje o de bajo voltaje, es decir, que sea más de 500 miliamperios o más de 1000 miliamperios, requieren hospitalización. Y muy importante, toda quemadura que sea circular, es decir, pueden llevarnos a un síndrome compartimental y es muy importante que sean hospitalizados. Ahora vamos a cuáles requieren a centro para quemados. Esto es muy importante. Todas las de segundo grado mayor del 10%, todas las de tercer grado, todas las quemaduras químicas, las quemaduras eléctricas, todas requieren centro de cuidados en unidad de quemados. Lesiones inhalatorias, pacientes con enfermedades o comorbilidades y siempre requieren personal calificado. Por ende, en sitios donde no hay este personal, es preferible derivarlos o transferirlos. Vamos a la evaluación inicial, el manejo y la estabilización de los pacientes. Esto es muy importante. Como la evaluación primaria es como en cualquier paciente crítico. Lo primero, vamos a la vía aérea, obviamente la estabilización de columna cervical, sobre todo en quemados eléctricos que pueden haber sido expulsados o golpeados, la ventilación, la circulación, la parte neurológica, la exposición. Es decir, ¿qué es de exposición? Por decir algo, hay un paciente que tuvo una quemadura eléctrica y el cable está ahí.
tenemos que quitar la exposición o sigue en el fuego, obviamente evitando que el que lo realice también se queme, tiene que ser personal entrenado. Y vamos a nuestra famosa resucitación o aporte de fluidos tan importante en los pacientes quemados. La evaluación secundaria en los pacientes quemados es muy importante. Las circunstancias del accidente no es lo mismo quemarse en la calle, en un ambiente destapado, que en una habitación. Cuando uno se quema en un sitio cerrado, es muy probable que se haya provocado una lesión por intoxicación por monóxido de carbono. La historia clínica, de preferencia, saber las comorbilidades, el manejo inicial, tenemos que saberlo. Muchas veces llegan los paramédicos y nos dicen, tranquilos doctores, venimos en un viaje de 10 horas y le hemos pasado 1000 de líquidos, así que usted quédese tranquilo, ya vamos a ver que no es un manejo inicial adecuado. Obviamente las precauciones, la vía aérea, y así vamos inmediatamente a nuestro manejo circulatorio o manejo de los líquidos. Los estudios iniciales, obviamente, ya sabemos que es un paciente hemoconcentrado, por ende requiere toda esta serie de manejos. Hay cosas en especial en los quemados aparte. Lo primero, la orina. No se olviden, la mioglobinuria nos llega a funciones o deterioro del riñón, las radiografías de tórax y el monitoreo cardíaco permanente en los pacientes quemados eléctricos. Obviamente la gasometría y nuestra medición sencilla de la carboxihemoglobina para descartar la intoxicación por monóxido de carbono. Manejo de la vía aérea, el manejo convencional, pero que ya sabemos, siempre pensando en la intoxicación, cómo es siempre que tenemos una quemadura en área cerrada, que el paciente viene con hollín a nivel de la cara, que tiene la mucosa nasal y la mucosa bucal negra, o quemada las vibrisas, uno piensa que puede haber una intoxicación o envenenamiento por monóxido de carbono. La lesión inhalatoria puede ser siempre por encima o por debajo de la glotis, y de eso depende su pronóstico y las complicaciones posteriores. El organismo tolera poco el monóxido de carbono, solo con 15% o menos son asintomáticos. Los pacientes que tienen más del 70% o del 50 al 70 de monóxido de carbono probablemente fallezcan en el mismo sitio por intoxicación por ahogamiento. Entre el 15 y el 40 pueden haber convulsiones y distinta variedad de manifestaciones. Y cuando tienen entre el 40 y el 60, usualmente ya hay una pérdida de la conciencia del paciente. Las lesiones supraglóticas y las lesiones térmicas, es decir, por fuego, siempre son por encima de la glotis. Son dramáticas, requieren intubaciones inmediatas de los pacientes y un diagnóstico certero. Las lesiones infraglóticas suelen ser por monóxido de carbono y retención, y que vemos aquí alteraciones bronquiales y bronquiolares que nos llevan en las fases subagudas de los días subsiguientes a neumonías y problemas respiratorios. Vamos a nuestra famosa hidratación en los quemados. Tema importantísimo, muchísimas fórmulas, la mayoría realizadas. Vamos a hacer un pantallazo rápido. Sé que después viene un médico muy reconocido y que tiene un amplio conocimiento en niños, entonces vamos a obviar un poco el tema de los niños porque él va a tener más experiencia que yo. Casi siempre se hacen algunas con coloides y otras con lactato Ringer, las más sencillas con lactato. Varían las fórmulas de entre 2 a 4 por kilo de peso por superficie corporal quemada. La más común ahora es Parkland, que maneja de 3 a 4, y la modificada a 4 ml por kilo de peso por superficie corporal quemada. Nuevamente hagamos un ejercicio sencillo. Pongámosle a 4. Aquí van a haber varias fórmulas, ¿no? Tenemos de Evans, Brock, Parkland. Vamos a hacer a 4, que es Parkland. No requiere coloides y simplemente vamos a hacerla con eh, lactato. Hagamos a 4 ml. Pensemos que el paciente pesa 60 kilos y se quemó el 40% de la superficie corporal. ¿Cuánto nos sale? Multipliquemos 60 por 40 por 4, nos da 9.600. Eso es lo que el paciente tiene que recibir
en las primeras 24 horas. Imagínense cuando llega un paciente que ha estado 10 horas y ha recibido 1000. Es un paciente que se quedó sin riñón. Entonces, con el 40% de superficie corporal quemada en 60 kilos, necesitamos 9.600. ¿Cómo vamos a pasar esos 9.600? Los 9.600 lo dividimos, es decir, 4.300 pasamos en las 8 primeras horas y la diferencia la dividimos en las 18 horas siguientes. Aquí vemos cómo se hacen las siguientes horas. Una fórmula sencilla, luego vamos a esta de Galveston. Una fórmula sencilla es pasar la mitad en las siguientes 24 horas divididas y a 1 en las siguientes horas. Luego de eso, siempre tenemos que hacer el resto de días por el cálculo diario del gasto urinario que no puede bajar de 1 y obviamente calculando las pérdidas insensibles del paciente. En los niños, la fórmula más adecuada es esta, que es Galveston. Simplemente es también sencilla, sino que hacemos por el metro cuadrado de superficie corporal. No se olviden que la superficie corporal se saca con la talla y el peso. Ahí administramos a 5.000 ml por metro cuadrado de quemadura, más 2.000 ml por metro cuadrado de superficie corporal. Y exactamente igual que en la anterior, pasamos la mitad en las 8 horas y la otra mitad en las 16 horas restantes. Casi en las segundas 24 horas, igual que la anterior, casi a la mitad. ¿Por qué? Porque baja 1.500 por el metro cuadrado de superficie corporal. Importantísima la hidratación en los pacientes, por favor, no podemos quedarnos cortos. Siempre hagamos una fórmula, es muy sencilla, 4 ml por kilo de peso y por la superficie corporal quemada. Vamos a un pantallazo del tratamiento porque cada uno de estos es motivo de una conferencia aparte. La nutrición. Nosotros nos llevamos de una premisa, decimos que los quemados se curan desde adentro, es decir, comiendo. Todo paciente quemado recibe en unidad de quemados dieta hiperproteica, hipercalórica, más colación, más lo que venga. Lo mínimo de 50 a 70 calorías por kilo de peso. Esta exageración de comida que ven ustedes en la fotografía no es poco para ellos, ¿no? Incluso en los pacientes intubados es necesario comenzar la nutrición enteral o parenteral lo máximo posible. El aislamiento limitado, por favor, al personal no indispensable en unidad de quemados. Nosotros simplemente los niños son los únicos que ingresan con un solo familiar, no se los aísla. El tratamiento local, el enfriamiento de las quemaduras es lo único indicado con agua fría y limpia. No sirve la clara de huevo, no sirve la pasta de dientes, lo único que hace es complicar. La cobertura tiene que estar con gasas húmedas, el hidrogel es más difícil conseguir, ya quirúrgicamente el manejo de las flictenas, es decir, de las ampollas, tiene varios criterios. Si hacemos la flictenolisis, es decir, retirar las flictenas, es porque está sucia, contaminada y cuando es una flictena limpia, es decir, no ha habido contacto con tierra o con pavimento, con lo que sea, las vaciamos y muchas veces las dejamos como apósito biológico y disminuye el dolor de la paciente. La cobertura de quemaduras, vamos a ver las curaciones. Tenemos los dos tipos de curar los pacientes, o expuestas o oclusivas. Las dos son útiles, las dos son válidas, pero las curaciones expuestas requieren que exista un sitio adecuado como una unidad de quemados. ¿Por qué cerramos los vendajes en los quemados? Las curas oclusivas sirven por varias razones. La primera, disminuir el dolor. La segunda, la pérdida de líquidos. Es muy importante. Y la tercera, disminuir las infecciones. Estas indicaciones quirúrgicas de las quemaduras son muy importantes. Ya sabemos que las tipo A o las tipo B superficiales no requieren tratamiento quirúrgico. Desde las intermedias vamos a tratamientos quirúrgicos. Cuando van hacia acá, curación y van a injertos cutáneos. En las de tercer grado, todas terminan
en escarectomía e injertos cutáneos, unas de piel parcial total, colgajos, injertos o varios tipos de tratamiento que les vamos a dar un pantallazo. ¿Cuáles son las consideraciones prequirúrgicas? Es decir, para colocar un injerto previo, primero tiene que haber un tejido de granulación, tiene que ser un tejido limpio, un tejido sangrante que tenga un buen lecho. Dice que tiene que haber menos de 100.000 colonias, lo cual no siempre cumplimos, incluso el injerto no sirve como apósito biológico y disminuye las tasas bacterianas. Al menos tenemos que tener un paciente no anémico con una hemoglobina y hematócrito adecuado y una albúmina lo más probable, al menos que tenga una hipoproteinemia o una albuminemia leve. Siempre tenemos que estar previstos con todos los fluidos. Ahora vamos a lo que primero hacemos, la escarectomía. ¿Qué es la escarectomía? El retirar el tejido o material necrótico o inviable de las quemaduras. Este es un desbridamiento que puede ser mecánico, quirúrgico, cortante, mediante dermátomo, mediante una cuchilla como está aquí, distintas formas. Este es el famoso desbridamiento. Todas las de segundo grado, las de tercer grado, las profundas, las circunferenciales, requieren una limpieza, un desbridamiento, que es lo que les explico, retirar todo el tejido contaminado necrótico y que se realiza mediante raspado, arrastre o corte del tejido. Aquí está la siguiente parte. Esta es una escarotomía, no escarectomía. Una escarotomía es un salvataje del paciente. Cuando realizamos en quemaduras muy graves en que las condiciones del paciente no estén dadas y simplemente lo que hacemos es un cuadriculado del paciente para disminuir un poco la compresión y en un segundo tiempo, cuando el paciente esté estable, podemos retirar el material necrótico. Todas estas eh, tratamientos precoces nos llevan a una mejoría, a un mejor pronóstico en el paciente. Tienen que ser realizadas cuando ya el caso está establecido dentro de las primeras 24 horas de preferencia. Nuestras famosas fasciotomías, que todas las conocemos en quemados muy frecuentes, en quemaduras circulares, ¿sí? Requerimos las fasciotomías, que es la liberación de los compartimentos hasta las fascias. Simplemente tenemos las más importantes, que son en miembro superior. Tratamos de realizar incisiones de Brunel, que son así, o incisiones en S, para disminuir la tensión y después provocar un cierre. Requiere conocimiento quirúrgico, abrir bien los compartimentos. Y el segundo, en el que más vemos los síndromes comportamentales en los miembros inferiores. Sobre todo en quemados eléctricos es muy frecuente que lleguemos a este procedimiento. Vamos a las coberturas cutáneas, hacemos un pantallazo rápido, porque esto es lo más importante en el tratamiento quirúrgico. En plástica siempre hay una premisa, de lo más sencillo a lo más complejo. Siempre tratamos de hacer un cierre simple de las heridas, primero en quemados difícil, y de ahí vamos a los injertos de espesor total, parcial, colgajos, a los injertos y sustitutos de piel. En ese orden, de menor a mayor, siempre los resultados son mejores. Los injertos, ya sabemos, pueden ser autólogos, son del mismo individuo. Los isoinjertos, que son de genéticamente idénticos, los aloinjertos son de la misma especie, es decir, los cadavéricos, y los senoinjertos de otra especie. Desgraciadamente, la piel es uno de los que más antígenos y menos reconoce. No permite la piel y la grasa, desgraciadamente, porque tendríamos un montón donantes de grasa, no permiten el injerto, todos se regeneran. Vamos a la cobertura permanente de piel autóloga, es decir, el injerto. La piel autóloga es de uno mismo, requiere zonas donantes. Estas son zonas probables donantes, los muslos, el tórax, cualquier parte del cuerpo. Para los de piel total, para los de piel parcial, perdón, los de piel total requieren cierre. ¿Cuáles son sus indicaciones? Siempre las más parecidas al sitio donde se va a injertar. Por decirle algo, si es cara, que sea cerca de cara, el resultado estético es mejor. La piel más blanca y fina es la de la cara interna del brazo. Es una buena elección para zonas cutáneas.
¿Cuáles son los objetivos? Obviamente disminuir la contracción, disminuir los efectos secundarios, mejorar los resultados. Los quemados hacen grandes deformes y uno por esperar puede llegar a deformidades serias. ¿Cuánto podemos esperar? Usualmente, para esperar la epitelización entre 15 a 21 días es lo máximo. Después de eso, el paciente requiere injertos. ¿Para qué? Para mejorar las deformidades, las retracciones, los resultados estéticos y obviamente la mortalidad del paciente. Hay muchísimos tipos de injertos, eso es todo un curso, si vamos a todos sus bemoles y sus fases, siempre tiene que ser la que menos retracción y la que más cerca de la piel esté. Estos son los injertos de espesor total, por ejemplo. Podemos sacar de párpado, podemos sacar de regiones inguinales, podemos sacar de brazo, pero que requieren cierre y una sutura. ¿Por qué? Porque se llevan todas las capas de la piel, no va a repitelizar. Estos son los injertos ideales, los de piel total. Desgraciadamente las zonas donantes son pocas y su integración, es decir, para que se integren a su lecho, son mucho más difíciles. Pero realmente el resultado estético de los de piel total es mucho mejor. Los de piel parcial, tenemos los tres tipos, se sacan mediante un dermátomo, una cuchilla, mediante gilet, lo que tengamos a mano, son de acuerdo a su espesor en finos, medios o gruesos, más fáciles de integrar. Tenemos mucha mayor cantidad de zonas donantes, se puede repetir la toma, pero dejan defecto estético mayor, dejan retracciones, tienen una contracción primaria pequeña, pero una contracción secundaria amplia, ¿sí? Aquí vemos un típico injerto de espesor parcial, es un injerto mallado. ¿Para qué? Para aumentar la superficie del injerto le hacemos como una mallita, ¿sí? Este se retira el vendaje entre 4 a 7 días, es cuando no tenemos tejido suficiente. ¿Cómo podemos sacar de piel total una zona tan amplia? No podemos. Siempre hay que mallarlo para aumentar y disminuir la tasa bacteriana. Retiramos los vendajes, siempre entre 4 y 7. Aquí tenemos otro injerto típico mallado, un colgajo, que son las dos formas, es un paciente quemado eléctrico. Entonces, ¿qué nos permite? Que podemos tener otra vez una nueva toma. Esta piel se puede guardar siempre refrigerada, pero por no más de 2 a 4 semanas, ¿no? Aquí tenemos la siguiente alternativa que desgraciadamente en el país no hay. eh, Doctor Benaín, el que les nombro tantas veces, es uno de sus creadores, es del cultivo de epidermis. Nos piden simplemente dermis papilar, unos cuadraditos de 2 por 2 centímetros, le colocan en tripsina y al mes nos devuelven unas láminas malladas grandes, pero desgraciadamente también es temporal. Se integra solamente un porcentaje y 1 o 2 semanas más también se pierde, pero nos da tiempo de que el paciente repitelice y disminuyamos sus complicaciones. Hay injertos completos, como este es el caso que se presentó en julio del 2016, que se hizo con piel del propio paciente y mediante piel creada, que dicen ellos, un injerto del 70% de superficie corporal. Luego vamos de los injertos, nuestro siguiente paso es a los colgajos, cirugía mucho más compleja, tema de unas 3 o 4 charlas. Aquí vemos lo típico, aquí está trazado un colgajo, este es transferido acá a la primera comisura y tiene un aporte vascular que sale de acá por una quemadura eléctrica. Estos se tienen muchísimas clasificaciones, muchísimos pedículos, obviamente requieren todo un curso y es un poco difícil en este momento. Luego tenemos obviamente coberturas definitivas y coberturas temporales, como ya vimos una, la misma piel del paciente. ¿Cuándo utilizamos temporales? Cuando no tenemos sitios donantes, cuando está muy sangrante el paciente, cuando está inestable, cuando tenemos mucha concentración bacteriana o cuando no disponemos simplemente de piel. Tenemos coberturas temporales, obviamente tenemos los aloinjertos, que son las pieles cadavéricas, tenemos membranas amnióticas, heteroinjertos o senoinjertos de otras especies que también las utilizamos muchísimo. Tenemos derivados obviamente sintéticos que son creados,
que también son temporales la mayoría, aunque ahora también ya tenemos unos definitivos, puedo decir nombre comercial porque están así patentados, como el Integra, ¿sí? Y vamos a nuestros famosos aloinjertos. Los aloinjertos son la piel cadavérica, en el país contamos, hospitales tienen, desgraciadamente no tenemos muchos donantes, no puede ser hecha la cosecha, es decir, la toma de la piel, sino dentro de las 16 horas. Aquí es menos problema, en otras partes donde las tomábamos y teníamos el centro de donación, sacan corazón, pulmones, riñones, intestino, entonces realmente no lo logran antes de las 16 horas y es muy difícil ya la cosecha, esa piel se daña si está lastimada, no puede tener comorbilidades de ese paciente que nos fue nuestro donante y obviamente no puede haber traumas previos porque esa piel ya no sirve. También la piel cadavérica es temporal, pero nos provoca o nos produce un lecho dérmico adecuado para después nosotros poder injertarle y nos da tiempo, nos disminuye la tasa bacteriana, pero ¿cuál es el problema de este? Que si uno le deja mucho tiempo, hipergranula y no es un buen lecho, ¿sí? Nuevamente, este solamente nos ayuda a tener un mejor lecho, pero tiene que ser colocado un nuevo injerto. Se rechaza el antígeno, las células del Langerhans lo reconocen y lo rechazan. La otra, nuestra famosa membrana amniótica con una gran vascularidad, también se elimina, puede ser ocupada la parte brillante de la membrana amniótica que vemos aquí sobre el área cruenta y se realiza nuevamente cura oclusiva. Esta tiene que ser colocada cada 72 horas o cada 3 días y si hay infección, más. Tenemos los senoinjertos, la más común, fácil de cosechar, es la piel porcina, también transitoria, y la última utilizada es la piel de tilapia, muy conocida, se integra fácil, nos da un buen lecho dérmico, pero tiene un pequeño problema, no se van a reír, pero sí huele a pescado. Sí, igual se degenera, da incompatibilidad y vuelve a perderse, requiere injerto. Esto vamos a hacer rápido porque realmente es más complejo. Tenemos sustitutos de piel temporales que son sintéticos, es decir, son creadas, son polímeros que no están presentes en la piel normal. Estos que evitan que se pierda, que se deseque la herida, que nos dé una respuesta inmune y que nos dé tiempo para poder injertar un paciente. Sí, tenemos varios, ustedes van a ver aquí, son los nombres comerciales, son nombres patentados, solamente existe 8 en el mercado, unos definitivos y otros no. Tenemos muchísimos, aquí tenemos el BioBrand, es un nylon, también es temporal y es sintético. Aquí hay un hospital muy conocido que lo tiene y los utilizan durante mucho tiempo, pero ninguno de estos, de todos los que ustedes están viendo, que son permanentes o definitivos, va a sustituir o a mejorar la calidad de la piel. ¿Sí? Siempre la piel del paciente es la mejor. Hay permanentes que son sintéticos, causan menos reacción inflamatoria, ¿sí? Aquí tenemos la famosa íntegra, también comercial, es un paciente, es una de las más conocidos, de los más utilizados y da realmente un buen resultado. Aquí está la lesión cruenta, aquí está colocado el íntegra y este es el resultado un año después. ¿Sí? También estos son varios ejemplos de todos los que hay. No se olviden que nosotros vivimos en un país volcánico, en un país con grandes desastres, en que las quemaduras son la mayor parte de nuestro problema, son por descuido. Cuidémonos a nosotros, cuidemos nuestros niños. Es muy feo, muy duro ver a nuestros pacientes quemados. Realmente para los cirujanos plásticos, insisto, los quemados no es nuestro trabajo, es nuestro juramento. Así que muchas gracias y en otro momento hablaremos de otro tipo de quemaduras. Doctora Barrizueta, muchas gracias por su exposición. Todos los presentes quedan agradecidos por todos los aportes que nos ha dado. En consideración a las preguntas que se han presentado, si nos podría ayudar, doctora.
Si bien existe un poco de varianza entre la información que se puede consultar de libros a lo que se presenta realmente en la práctica clínica, al menos en los hospitales en los que usted ha laborado, eh, ¿usted cuánto considera más o menos que podría ser el porcentaje de infecciones que se tienen en los pacientes quemados? Sí, depende un poco del sitio. Usualmente en unidades quemados no llegamos al más del 30% de pacientes contaminados. Cuando están fuera de unidades quemados, la colonización bacteriana es mucho más alta. A veces se llega hasta el 50% de pacientes. Listo, doctora, muchas gracias. Otra de las preguntas sería, igual en relación a esto de las infecciones y demás, ¿cuáles serían los criterios que nosotros podríamos utilizar o a partir de qué, en base a profundidad, extensión, para realizar profilaxis antibiótica y otro tipo, por ejemplo, una profilaxis antitrombótica? Sí, tema bastante controversial. Eh, Seguimos peleándonos con el manejo de los antibióticos. El manejo inicial de los antibióticos no es el adecuado. El paciente que ingresa a unidad de quemados, a un centro especializado, no requiere el uso de antibióticos de inicio. Los antibióticos se manejan con los cultivos periódicos. ¿Por qué? Al iniciar le quitamos un montón de opciones al paciente. El tratamiento inicial es convertir una herida sucia en una herida limpia. ¿Cuál es ese trabajo? Lavar, 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 debridamiento. Disminuimos la tasa bacteriana y en cada vez que entramos cada 48 horas a quirófano, tomamos cultivo y de acuerdo a eso manejamos el antibiótico. De inicio no es adecuado el manejo antibiótico. Muchas gracias, doctora. Una pregunta de la doctora Arauco. Ella menciona, ¿se puede realizar el lavado de quemaduras con clorexidina o cuál sería el mejor método? El mejor lavado de las heridas quirúrgicas es la solución salina o el suero fisiológico. Simplemente no utilizamos ningún agente químico, ningún agente que no sea la solución salina, ¿sí? Ahora tenemos soluciones de polihexanida que son las únicas indicadas a más de la solución salina. No tenemos ninguna otra. Lo que pasa es que hay que más o menos gastar unos 30 litros cada vez que entramos. Listo, doctora. Y la última pregunta por parte del doctor Francisco Rizo sería, eh, ¿qué opciones para el manejo del dolor tenemos para los profesionales de salud que atienden en el primer nivel de atención? No se olviden que los antiinflamatorios no son los más indicados. Tenemos que pensar en manejar medicación que no nos provoquen el daño renal. La mejor medicación, obviamente en el primer nivel es un poco difícil, pero la mejor indicación es la morfina. Pero en el primer nivel es un poco difícil, no iniciemos con antiinflamatorios puros, ¿no? Siempre hay que evitar el daño renal, pero la mejor indicación para el manejo del dolor es la morfina. Listo, doctora. Muchísimas gracias por sus aportes. Esas serían las preguntas. Todos quedamos agradecidos con su participación. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo brindado en este congreso, doctora. Y bueno, pues continuamos inmediatamente para dar cumplimiento a nuestro programa.